Primero de todo, muchísimas gracias por el apoyo que tuvo el último vídeo. Y es que tiene 2000 y pico visualizaciones en menos... bueno, en una semana, prácticamente. Así que muchas gracias. Segundo, como podrás ver, este vídeo es el primero de una serie de vídeos que quiero empezar a hacer. Me explico. Como comenté en el vídeo anterior, quiero empezar a hacer reacciones, por así decirlo, de otros vídeos de Finger. Bueno, no solo vídeos, sino todas aquellas cosas que vosotros me vais diciendo. Por eso, lo que quiero es que dejes un comentario abajo diciéndome qué vídeo debo reaccionar, o a qué página web, o qué cosa debo reaccionar. Así que deja un comentario abajo diciendo: oye Alec, reacciona a este vídeo de Finger. Oye, métete en la página de no sé qué y mira todos los productos de Finger que hay. Lo que sea, déjame un comentario abajo y yo lo hago encantado. Así que, como he dicho, este es el primer vídeo de esta serie. Y bueno, como no, os voy a poner mi vídeo favorito de Finger, que es el que voy a reaccionar ahora mismo en unos segundos. Así que no me enrollo más y vamos con ello. Mira qué transición más buena. Bueno, pues vamos a ver el vídeo que, en mi opinión, es mi vídeo favorito de Finger, pero vamos, de siempre. Es un vídeo que me ha inspirado tanto a la hora de grabar, tanto a la hora de patinar, y me ha influido muchísimo, tanto a la hora de hacer trucos, como a la hora de, pues bueno, incluso iluminar lo que son mis vídeos de Finger. Vamos a echarle un vistazo porque no tiene pérdida. O sea, para mí es el mejor vídeo de la historia del Finger, retrata muy bien lo que era la historia del Finger, lo que es la historia del Finger, y además, pues bueno, creo que es una perla que merece recuperar del pasado, porque no sé a vosotros, pero a mí me flipa este vídeo y os va a encantar, o eso creo. Así que let's go. Bueno, antes de nada, este vídeo es del 2006-2007, ¿vale? Entonces la calidad que va a tener es como máximo 240p, si no me equivoco. Vamos a verlo. Sí, 240p. Entonces se va a ver probablemente pixelado. Se va a ver incluso peor que mi webcam. O sea que, ya es decir, es un pedazo de vídeo. Tiene 2 millones de reproducciones. Así que yo os lo enseño por algo. Y es porque merece la pena. Así que vamos a verlo. Bueno, como veis, se ve muy borroso. Pero porque es la calidad de la época, ¿vale? Vale. Lo primero de todo, bueno, utiliza el Finger como llavero. Y aparte de eso, quedaos bien con esta escena, ¿vale? Yo os lo digo eso. Memorizadla. Antes de nada, os voy a hacer un pequeño spoiler, y es que este hombre es muy creativo, pero en todos los sentidos. Ya no solo a la hora de patinar, sino a la hora de hacer este vídeo. Este vídeo no son solo trucos, sino es como una historia, por así decirlo. Y bueno, no digo más, pero es muy creativo, así que atención a todo, tanto a lo que usa, a cómo lo usa, la iluminación, todo. Bueno, ahí como si fuese un gato husmeando, porque le mata la curiosidad. Venga, ya empieza lo bueno. Toma ya. Otro pequeño spoiler. Todos aquellos elementos o todos aquellos objetos que puedas tener en tu casa y que jamás te hubieses imaginado patinarlos, este hombre lo va a hacer. Lo acabáis de ver. Era un rollo de Safil, o un rollo de esparadrapo, y se acaba de hacer un hellflip por encima de eso. ¿Eso qué es? ¿Un DVD? ¿Un aparato de algo? ¿De cintas? ¿De algo? Se acaba de hacer un combo encima de eso, ¿vale? O sea, imaginaos o haceos la idea de cómo va este vídeo. ¿A ti se te había ocurrido alguna vez utilizar un tenedor como kicker
para, por la parte alterna de una cazuela, hacer un truco a manual, porque a mí no, sinceramente. Y además es que hace mucho que no veo este vídeo y no me acordaba. Pero es que me flipa, es que con razón me flipa. Hell flip a Fakey en una botella. Así, por la cara. Una cosa también que tengo que decir es que este hombre tiene los hell flips. O sea, yo creo que este hombre dormido, tú le pones un finger en los dedos y así según está dormido, te hace un hell flip, pero perfecto. O sea, me acuerdo que este vídeo salían muchos hell flips. Y es que es brutal, pero brutal. Hellflip 50 a Pop Soviet encima de un autobús de juguete. Vale. Esta escena, veis que son como dos caminos, ¿no? Tened en cuenta esto. Ahora tira por uno, después va a tirar por otro. Tenedlo en cuenta. He dicho antes que este vídeo es 2006-2007. Si os habéis fijado en el finger, no sé si se verá bien. Es un palillo. O sea, ten en cuenta que tiene que ser unos 26 milímetros de los... O sea, tiene un grosor de los tech deck de la época. O sea, es decir, ni siquiera llegaba a los 29 milímetros. También tiene lija. Es decir, que en aquella época no existía el tape como tal. Se acaba de hacer un head flip croquet en esta caja de ajedrez, que bueno, que no tiene pinta de ser baja precisamente, con ese finger que si ahora mismo tú y yo lo cogemos, no somos capaces ni de hacer un flip. Chapo. Increíble. O sea, yo creo que lo hace todo de head flip, pero increíble. Hard flip. O sea, ¿en cuántas? En 5 cajas de ¿qué son esos? Procesadores, tarjetas gráficas o algo así. Cajas, vamos a dejarlo en cajas. ¿Eso era full K flip? Sí, ¿no? Madre mía. Madre mía. Lo mismo de antes. Como he dicho antes, el tape no existía. Y una de las ventajas de que el tape no existiese es que podías hacer Dark Slate. Y lo acabáis de ver. Brutal. Hellflip no es manual, o sea, creo que no llega a grindar, pero vamos. ¿Os acordáis de los caminos que os he dicho antes? Aquí va el segundo. ¿A ti se te ocurriría utilizar una espátula sobre un martillo y combinarlo con más elementos así en una escena para utilizarlo de plano inclinado? Porque a mí no, sinceramente. Ha sido Slappy, es decir, ha sido Hellflip Lipes, pero creo que ha dado aquí. O sea, creo que ha sido Slappy a Lipes. Brutal, brutal. O sea, sinceramente brutal. O sea, es que lo hace toda Hellflip. Pero es que lo hace brutal. O sea, los domina tan bien que los hace brutal. Hellflip a Frontside Blunt ahí. O sea, ya no. Ya, o sea, tras que de por sí es difícil hacerlo en un cajón, en una barandilla normal, hacerlo ahí. Venga ya, tío. Bueno, y encima en aquella época. Increíble. O sea, no sé si habéis visto.
¿Se puede dar para atrás? Sí. Mirad qué preciosidad de escena. Cómo combina los colores, la distribución de los elementos, todo. Me parece increíble. Y de ahí saca un Juba y hace fake y hard flip al cajón. Joder. Toma ya, a su ignoria. En un teléfono, así, por la cara. Increíble. Increíble. Venga ya, tío. O sea, con latas de atún o de sardinas o lo que sea eso. Blunt a Hellflip a Fake. Increíble. Y es que mirad lo que os digo. La perspectiva en la que está grabado. La ordenación de los elementos, de las latas. Todo. Es increíble. Brutal. Venga ya, tío. Venga ya, que rompo la silla de la emoción. Mirad lo que os decía. No había tape. Es lija. Y es que encima se ve que de darle al Dark Slade o lo que sea, pues tiene la lija comida. Es que apenas le queda lija. Brutal. Por fin un truco que no es complicado. Por fin. Eso era doble, ¿no? O sea, yo creo que eso no me lo hago yo ahora mismo. Y creo que muchos de vosotros tampoco. O sea, brutal. Dios mío. Es increíble, tío. Es increíble. Fua. Hellflip así de transfer en un kicker de libros. O sea, me parece increíble. O sea, qué creatividad y qué imaginación tiene. Fua. Increíble. Backside Inward, creo que era eso. Madre mía. ¿Eso era un tostador? Creo que es un tostador. Fakey Hellflip, Fakey Tails, Fakey Hellflip, otra vez. Madre mía. Uf. Ojo que limpio, ¿eh? $360 Inward manual a backside Hellflip y además perfecto, cayéndolo así. ¡Fua! ¿Os acordáis de la primera escena que os he dicho que os quedéis con ella? Era por esto. Chapo. O sea, este vídeo es increíble. Y con razón. O sea, a mí, personalmente, mi favorito de siempre. Y lo va a ser siempre. O sea, ya no solo por los trucos que salen. Que sí que es verdad que hacen muchos Hellflip, ¿vale?
pero por la creatividad que tiene, el punto de inicio y final que es el mismo, y todo, la imaginación que tiene para hacer este vídeo, increíble. Y encima el mérito de que es en 2006, 2007, que es que no se tenía ni la información, ni nada como referencia para hacer este tipo de cosas. Increíble, increíble, o sea, mis 10. Mi vídeo favorito por siempre. Si este vídeo llega a unos 125, 150 likes en menos de 5 días, vas a tener la semana que viene un vídeo mío patinando este pedazo de finger. Así que tú sabrás, tardas menos de un segundo. Deja ahí un like, hombre, deja ahí un like y patino esto. O no, porque no sé si se puede patinar o no.